Hola. Hola. Bienvenidas, bienvenidos y sobre todo gracias por venir. Como ya ha comentado Isra, somos Todas Gamers, que es una web de videojuegos, Todas Gamers, en la que solo participan mujeres. Nosotras somos 5, pero somos como una parte súper pequeñita de Todas Gamers. Ahora hay un montón de chicas y aprovechar, ya que estamos aquí, invitaros a participar. Se aceptan colaboraciones y siempre que estén escritas por mujeres. Lo siento, va así. Pero vamos, que os podéis animar a escribir sobre cualquier cosa relacionada con videojuegos. Videojuegos es jugar, es pasar el rato, es lo que conocemos como videojuegos. Pero venimos a hablar de una parte quizá un poquito más desconocida o que no suena tanto, que es la narrativa. ¿Así veis mejor? Sí, no, vale. Vale. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? De narrativa, pero dentro de narrativa lo hemos dividido en cinco temas, uno por cada una, y hemos decidido centrarnos un poquito en compañías concretas o en series, en franquicias, en juegos concretos. Conmigo están María, Kitsune, que va a hablar de From Software y la literatura. Kitsune, bueno, ya habéis sentido su charla, pero si pudiera pasaría las vacaciones en Llama Central. Hace dibujines, la podéis seguir en Twitter. Luego os ponemos todos nuestros twitters, ¿vale? Por si queréis seguirnos y saber de qué va nuestra vida. También está Kele, que va a hablar de Train Odyssey, que él es experta en dungeons super oscuras, en JRPGs y tiene una habilidad increíble para hacer correr juegos en tecnología arcana. Andrea va a hablar de la narrativa del amor y me ha dicho que diga que es experta en otomes, que son juegos de enamorar personajes, pero en romper las mecánicas, porque nunca enamora a nadie. Y tenemos a Darkor también, que si supiese más cosas del Final Fantasy, se sabría el código del juego. Que ya os hacéis una idea. Y luego estoy yo, que bueno, tengo una cuenta secundaria de Twitter de baños en videojuegos. Ya está. Todo lo que tengo que decir. Igual habéis seguido mi artículo. Eso. Al final tendremos una ronda de preguntas, por si nos queréis hacer cualquier comentario, preguntar cosas que se hayan quedado un poquito colgadas o yo qué sé. Tenéis cualquier duda de algo, de la vida, de canibalismo, no, por favor, no vamos a hacer cosas tan explícitas. Y nada, pues simplemente vamos a... ¿Qué es la narrativa en el videojuego? Porque igual suena así un poquito a libro gordo, como a libro muy tocho, en plan, ¡buah, esto enrollado, leer! Pero bueno, lo bueno que tiene el videojuego es que ya no lo vamos a considerar medio tan nuevo, ¿vale? Porque se llevan haciendo juegos un montón de años, así que no es un medio exactamente nuevo, pero sí que tiene muchas posibilidades todavía, que no se han explotado, sobre todo. Entonces, en el sentido narrativa, hay que diferenciarlo de narración, que eso sí que sería la historia, sería como la parte que tiene más origen en la literatura. Narración, texto, lo que está pasando, y narrativa sería todo lo que está construido alrededor de esa historia. O no, porque hay juegos en los que la narración no es tan importante, pero sí la narrativa. Pero, en resumen, sería la forma del videojuego y la narración sería el texto, lo que pasa. Vale, os he puesto esta captura porque me gusta mucho y resume bastante bien la experiencia gamer en relación a la narrativa. La narrativa también tiene parte de componente de lo que los diseñadores de juegos nos dejan dentro del juego para que nosotros hagamos cosas. Porque el videojuego es un medio interactivo que necesita de un jugador. O sea, sin jugador no pasa nada, porque el juego no avanza. Si no tocas teclas, no pasa nada. El juego se queda igual. Entonces, gran sabiduría de The Witcher 3 nos dice que si un objeto brilla, probablemente merezca la pena cogerlo. Que es como el mejor resumen de narrativa. Entonces, como bien he dicho, el juego necesita un jugador, que en este caso somos nosotras, eres tú, que te sientas frente a la consola, al PC, etc. y dices, voy a empezar una partida. Entonces, ¿qué pasa? Que si, como bien he comentado, si no haces nada, no pasa nada. Entonces, a partir de un jugador necesita un desencadenante. Pues si no hay desencadenante, pues yo puedo estar dando vueltas eternamente, pero no, el juego no me cuenta nada. O sea, la narrativa del entorno no me dice nada, porque no está pasando nada. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico sería ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el desencadenante del Super Mario? Que es, la princesa no está. Entonces, tú como Mario tienes que hacer algo para encontrar a la princesa. Entonces, el desencadenante está ahí.
cualquier juego empiezas, juego de detectives, hay un asesinato, pues ahí estás tú, resuelves. Entonces, narrativa, una parte súper importante de la narrativa sería la narrativa del entorno. Es todo lo que hay alrededor de ti como jugador con tu avatar que te ayuda a entender una historia. O sea, no tiene por qué ser textos que te encuentras, que sabemos que encontrar textos es súper habitual, los lees y te cuentan algo, o NPCs que te dan misiones, te dicen, está pasando esto, ayúdame. No, también hay todo un mundo alrededor que en la palabra anglosajona es world building, que es la narrativa silenciosa, ¿vale? Que es todo lo que pasa alrededor, que sí, hay muchos chistes con esta palabra, perdón. Es muy importante, ¿vale? Quedaos con esto. Si os va a caer con una cosa, el world building es... Vale. Entonces, como ejemplo, os traemos dos imágenes, ¿vale? Que son súper diferentes. No os he puesto el nombre de los juegos a posta, igual no sabéis cuáles son, igual sí, igual sabéis de qué va, pero esto sería un ejemplo de narrativa silenciosa. O sea, tú cuando ves estos dos, abres un juego y te aparece la imagen de... a la derecha, no, a la izquierda, perdón. Y toda la imagen nos ayuda a comprender el entorno. O sea, por ejemplo, ves la estética en este caso sería pixel art, los colores son amables, simplemente lo realista o no, que es la animación o el diseño de personajes y elementos, eso todo nos habla. Tú lo miras y igual no sabes que este es el Stardew Valley, ¿vale? Es un juego de gestión en el que tú empiezas con una granja, o sea, llegas a un pueblo y decides que vas a construir tu casa. Y bueno, o sea, en el primer momento lo que ves es tu casa. Y desde allí es Doom. Doom es un FPS súper violento y creo que se ve bastante bien. O sea, igual no sé de qué va este juego, me han hablado de él, yo lo abro y digo, están pasando cosas. No hay una voz en off que me narre lo que está sucediendo, pero yo estoy viendo cosas. Y eso es gran parte de la narrativa oculta, un poquito en el juego. Algo que ayuda mucho, el videojuego aparte de ser lore, world building, estética, personajes, etc., es mecánicas, que esto está directamente relacionado con la interactividad que necesita para avanzar la historia, y algo que los desarrolladores buscan, o un juego busca cuando te ofrece una serie de mecánicas, es que estas mecánicas sean creíbles en su contexto, ¿vale? Creíbles no quiere decir reales, realistas, que eso a veces se oye, es que este juego no es realista, pasa con el Resident Evil 2, el remake, no es realista que haya tantas puertas que abrir en una comisaría. Igual si tu casa tiene tantas puertas y tantas llaves, sí. Pero esto viene a ser que las mecánicas, cuanto mejor se adapten a toda la narrativa del juego, o sea, cuanto mejor se integren en lo que es la parte de lore, estética, etc., más realista nos da sensación de ser. O sea, otro ejemplo sería las ciudades del Bioshock. Tú llegas a Rapture y bueno, si lo ves desde fuera dices, esto no es realista, no hace sumergida. Pero estás dentro y todo te da sensación de creíble. O sea, es creíble que tú estés ahí con tu personaje y que vayan a pasar X cosas. Entonces, por ejemplo, en este sentido, los indies sí que tienen como más libertad ahora a la hora de implementar mecánicas, ya que no tienen tanta presión por parte de la industria, porque sabemos que la industria va a regular en este sentido, queremos juegos ya y los queremos hoy, mañana y pasado. Y tenemos algunos ejemplos de cosas súper interesantes, de mecánicas propias del juego que ayudan, refuerzan la sensación de credibilidad de estar allí dentro, aunque estés sentado en tu casa jugando. Tenemos aquí el ejemplo del Celeste, que es un jueguito del año pasado, un indie, que nos habla sobre una montaña que la protagonista quiere escalar, que es una montaña física, un sitio muy alto al que hay que ir y subir y completar, y también nos habla de la ansiedad de la protagonista, o sea, nos habla de algo muy real a muchísima gente del día a día, que es la ansiedad, y lo implementa muy bien en sus mecánicas, o sea, realmente el juego te da la sensación, es rápido, tienes tu yo malvada que te persigue, ¿vale? E intenta matarte, que es como la parte de ti que te odia, y bueno, igualmente otro tipo de juegos, los Walking Sim, donde interactúas con cosas, pasan cosas, pero Walking Sim es literalmente un juego en el que andas y pasan cosas o no, es como un simulador de no dar un paseo. Y para finalizar, aparte de mecánicas, tenemos Quick Time Events, serían, por ejemplo, también que te meten prisa porque hay que tomar decisiones rápidas y tienes que dar teclas rápido, o sea, me confunde porque nunca lo hace bien a la primera. Y también, aprovechando que esta charla está en un entorno literario, también queremos recalcar
una serie de tropos o de tramas clásicas que vienen de la literatura y que se ven claramente en juegos tanto de hace un montón de años como el Legend of Zelda, a jueguitos más nuevos, o sea que están ahí y nunca mueren, siempre beben muchísimo la literatura y además aportan la parte de interactividad. Tendríamos cosas como el viaje del héroe en el Zelda, el clásico lucha del bien contra el mal, muchísimos RPGs, Kingdom Hearts, Final Fantasy, etc. Es un grupo de gente que tiene que vencer al mal. El clásico elegido que sale de su pueblo y se convierte en un elegido de un pueblo que está ahí y tiene que hacer cosas de repente, que tenemos en el Dragon Age. Y también tenemos adaptaciones, o sea, existe un producto y alguien lo adapta a videojuego, con lo cual, aparte de vivir algo que ya has vivido, por ejemplo en el caso de The Witcher, ya te has leído los libros, tienes una tercera dimensión que te permite interactuar con los libros, o sea, en el sentido más amplio. Y bueno, esperemos que haya quedado un poquito más claro, ¿vale? Resumiendo, juego necesita jugador desencadenante de una historia, y la narrativa es todo lo que ayuda a que este juego sea real en el sentido más físico y más personal, se comprende, se entiende. Y ya tenemos la primera charla, ¿vale? Que es la mía, por si os he caído bien, pues os voy a hablar de más cosas. Mira, ahí tenéis mi Twitter, ¿vale? Todas las charlas llevan una portada y ahí tenéis el Twitter, por si... Y en mi caso voy a hablar de la narrativa en los jueguitos de Arkane Studios, y he escogido como ejemplos Prey y Dishonored. ¿Vale? Algo súper importante a la hora de hacer que un jugador esté ahí, porque tú puedes empezar un juego, sí, o sea, puedes tener una introducción muy interesante, pero tienes que mantener al jugador ahí, hasta que al final, o sea, durante todo el recorrido, tiene que permanecer atento, tiene que permanecer interesado en lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué recurso más humano que apelar a sensaciones tan viscerales como son la curiosidad y el morbo? Creo que en este sentido los dos juegos de Arkane son de lo más representativo. Vale. Voy a empezar con Prey. Prey tiene una pinta muy rara, ¿vale? Es un juego que te lo venden como un shooter en primera persona que da miedo, da bastante susto. Pero según avanzas en la historia, te das cuenta de que al final habla de la condición humana y de ser humano y qué significa ser humano. Y bueno, también habla de experimentos que salen mal, que es como un recurso muy... Sí, estoy viendo ahí que sí. Que es un recurso muy utilizado en la ciencia ficción, ¿vale? Encontramos algo, lo metemos al laboratorio y sale fatal. Prey, en contexto, estás tú solo en una estación espacial y no hay ningún superviviente, ¿no? Entonces tienes que averiguar qué ha pasado a base de cosas que te encuentras, especialmente de textos. En este sentido sí que o sea, llama verdaderamente al sentido de cotilleo. De hecho, mi charla es dura mecánicas del cotilleo y es cotilleo puro el Prey. Entonces, por ejemplo, un recurso muy utilizado por videojuegos es recompensar al jugador con logros. ¿Vale? Prey hace uso de una trinidad bastante clásica, que es leer, escuchar y encontrar, que son como los logros de lore más habituales en videojuegos, que además son los más difíciles. Y bueno, ¿qué pasa en Prey? ¿Qué nos cuenta Prey y cómo consigue mantener ese sentimiento que dices, estoy leyendo algo que no debería estar leyendo, pero me está contando cosas que igual me hacen falta para la misión, pero igual no sé, pero habrá que seguir leyendo, ¿no? Entonces, en el caso de leer, es leer todos los emails. O sea, puedes decir, bueno, leer todas las cartas que me encuentro por el suelo, encuentro en la biblioteca. No, tienes que ir a los ordenadores personales de la gente, que probablemente esté muerta, bueno, no es spoiler, es el juego, y hackear sus ordenadores, porque es una compañía súper privada, ¿no? Puntera en tecnología, entre los ordenadores tiene seguridad. Tienes que invertir un montón de tiempo en hackear ordenadores, encontrar contraseñas o subirte habilidades, porque hackear es una habilidad, por ejemplo, y leer sus emails. ¿Qué pasa? Que bueno, es el email de trabajo y supone que es para cosas de trabajo, ¿no? Esto me ayuda en la trama, me va a dar misiones, me va a contar qué está pasando, por qué estoy aquí, estoy vivo. Lo primero que te encuentras, nada más abrir tu ordenador por la mañana, es un email de tu exnovia. De ¿por qué no me miras en el pasillo? Yo he superado lo nuestro y tú no. que bueno, te hace querer saber más, en cierto modo, porque dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué relación era esta? ¿Por qué estamos peleados? No me acuerdo. Te despiertas con amnesia, que es el recurso más básico de los juegos en los que te despiertas. No te acuerdas de nada.
Y nada, y estás, avanzas y efectivamente si consigues leer todos los emails, pues 40% te enteras de la trama, 60% sabes quién está aliado con quién, cuál es el plato favorito del jefe de seguridad o si la cena de noche estaba buena o no. El siguiente logro es escuchar todos los audios, que también dices, bueno, pues yo qué sé, cassettes como en el Bioshock o la radio, etc. No, tienes que buscar los móviles de la gente y escuchar sus audios. Que esto se supone que es móvil de trabajo, pero lo mismo. Cuanto más avanzas en Prey, o sea, más privadas se vuelven el tipo de interacciones que encuentras. Entonces, la curiosidad sigue ahí, y dices, pero de esta persona ya he escuchado algo antes. A ver qué me cuenta ahora. Y bueno, pues ahí está. Y encontrar a todas las personas desaparecidas. Este es el logro más difícil en tiempo y el que realmente te hace pensar qué tipo de persona soy. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que tienes que buscar son cadáveres, ¿vale? Encuentras los cadáveres de todos los muertos de la estación espacial y no aprendes nada. No vale para nada, simplemente coleccionar. A veces encuentras audios, encuentras cosas personales, o sea, es ya otro nivel de cotilleo. Ya empiezas a sentirte un poco regular, pero no puedes parar. Pero ahí es eso, si quieres saber algo, lo tienes que encontrar y de forma bastante regu. Diréis, esto es bastante oscuro lo que nos estás contando. Bueno, pues Dishonored es más todavía. El morbo es curiosidad, pero la parte más fea, porque sabes que te vas a encontrar algo que no te va a gustar, pero dices, pero es que lo quiero saber. Entonces, en ese sentido sí que pega súper bien, porque Arkane sabe lo que está haciendo y la ambientación de Dishonored es una ambientación más oscura, más gótica, industrial, la ciudad es fea, está sucio, todo. Y aquí los únicos textos que te encuentras son textos personales, ¿vale? No hay ninguna opción. Te encuentras libros de lore, etcétera, pero en general toda la narrativa exterior, que no son las misiones principales, te las cuentan textos escritos por gente, por ciudadanos, civiles, etcétera. Entonces tienes textos. Esto está clasificado de lo más general, lo más objetivo, a lo más oscuro de la gente. Este juego saca cosas. Tenemos cartelería, que te cuenta cosas del entorno. Mira, estas dos personas están buscadas, han cometido este crimen, tal cual, nada, y si los encuentro me pagan esto. Son cositas generales que te informan de cómo está la ciudad, cómo están los eventos, etc. Cartas personales, esto ya empieza a ponerse interesante. Todas las cartas personales suelen ser desgracias o cartas sexuales, ¿vale? Te encuentras la carta de un amante, te dice cosas como, qué bien lo pasamos anoche, estoy en la cama echada esperándote. No sé si lo leéis, pero merece la pena. Vale, esta es una carta de una mujer a su amante y hablan de la noche anterior y de cómo les gustaría volver a verse en un contexto que ya saben cuál es. ¿Qué pasa? Que estas cartas a veces encuentras ya cosas que dices, esto, joder, que es amor prohibido. La situación de Dishonored favorece mucho ese tipo de encuentros y bueno, te habla de las personas que viven en el imperio, te habla de sus relaciones. Por ejemplo, esta es una carta entre dos hombres, ¿vale? Uno de ellos es un soldado, es una institución religiosa, militar además, y el otro es su amante. Entonces, hablan de una relación bonita, pero está prohibida. Y ahí dices, esto ya sí que es el morbo. Dices, quiero saber más de esta gente. Pero el juego no te da más, así que tienes que buscar otras personas que te cuenten estas historias. Ya es donde llegamos ya. Literatura popular, encuentras novelillas baratas de aeropuerto que te hablan de personajes que has visto. O sea, este es un fragmento de una novela del personaje jugable del DLC. Tú te encuentras esta novela sobre ti mismo y es como, ¿quién ha escrito esto? Parece que le gusto, pero me odia, pero es una novela de aeropuerto. No hay aeropuertos, pero vamos. Vale, y el siguiente nivel, que esto es lo que más me fascina de Arkane, es que hay fanfiction autoconsciente dentro de Dishonored, ¿vale? Por ejemplo, hay más. Este en concreto es del protagonista del primer juego, que es... Los nombres están cambiados, son Corbin y el extraño, ¿vale? Y esto te lo encuentras en la caja fuerte de un banco. Si saqueas un banco entero y abres todas las cajas fuertes, encuentras un fanfic sobre tu propio personaje en Dishonored 1. Que es lo más genial y lo más horrendo que he visto a la vez en un juego.
En resumen, que no sí que es verdad que hay mucho texto en los videojuegos, pero no todo tiene por qué ser entradas enciclopédicas, que nos digan, esto es aquí, en el año no sé qué, pasó esto, hubo una guerra, etcétera. Que al final sí que apelan a nuestros instintos más bajos los juegos porque lo saben, que nos gusta este tipo de contenido, nos gusta más que la entrada enciclopédica, pero que tienes, al final el videojuego consiste en eso, hacer al jugador que mantenga el interés y atraparle, con el recurso que sea, ya hemos visto que da igual, o sea, el caso es tenerle ahí y hacer que busque más. Y con esto ya pasamos a la siguiente charla, que es de Kitsune con From Software y la literatura. Bueno, pues yo vengo a hablar de mi agenda, que es los juegos de From Software. Y cuando hablamos de videojuegos, normalmente los comparamos siempre con el cine, porque claro, como es audiovisual, vamos al otro medio audiovisual que se nos viene a la cabeza, que es el cine. Sin embargo, en From Software tiran muchísimo por la literatura, y me gusta un montón. Esto viene porque Hidetaka Miyazaki, que es el director de los juegos y actualmente el director de la compañía, leía muchos libros en inglés. Sin embargo, como él era japonés, bueno, lo sigue siendo, pero digo, como de joven no controlaba bien el inglés, él leía y no entendía todo bien. Entonces, los cuadros que le quedaban, la información que le quedaba sin completar, pues él se la imaginaba y ya está. Él decía, pues esto pasó así, se lo imaginaba y punto. Y todo eso se ha trasladado a los juegos y es muy interesante el resultado. Entonces yo voy a hablar de los 3 juegos que más están inspirados en la literatura, que son Dark Souls, Bloodborne y The Last Sin. Entonces, antes que hemos hablado justo de The Witcher y de Dragon Age, por la estética Dark Souls podía meterse perfectamente en fantasía medieval. Sin embargo, Dark Souls no es fantasía medieval, porque tú, por ejemplo, en The Witcher, tú vas andando y te vas encontrando pueblos, los pueblos tienen gente, las cosas están pasando a tiempo real. En Dark Souls nada pasa a tiempo real, salvo tu historia, todo el mundo está muerto, todo ha pasado ya y los tiempos de gloria ya han quedado pues muy atrás, ¿no? Incluso siglos. ¿Qué pasa con esto? Pues que con esto deducimos que Dark Souls no es un juego medieval, sino que es un juego que pertenece al género gótico. Y diréis, ¿qué es el género gótico? Pues el género gótico es una literatura que se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX, más o menos, y es como una contestación a la ilustración, es como mucho más visceral, más de los sentimientos y un poco más, como se diría ahora, un poco más magufada todo. Entonces, en la literatura gótica podemos encontrar paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales, castillos ya destrozados, sótanos, criptas, lugares llenos de fantasmas y todas estas cosas, absolutamente todas, que además los he sacado de la Wikipedia y los iba mirando uno por uno, todo esto hay en Dark Souls, todo. Nos encontramos los paisajes sombríos en todos los juegos, los bosques tenebrosos, especialmente en Bloodborne se ve más, pero por ejemplo en Dark Souls también se encuentra mucho. Los castillos todo el rato, los castillos están en ruinas. Por ejemplo, esto es una catedral que te encuentras. La catedral está llena de gente muerta y zombies que te intentan atacar. Por ejemplo, que es como la cosa más gótica ever, que en plan, tú pones gótico y te sale esto, que es con sus tumbas, todo muy decadente, muy destrozado. Luego también los paisajes, los personajes son muy raros. Y es muy interesante ver cómo como From Software mira mucho al pasado, ¿no? Mira a la literatura pasada, mira también a los videojuegos pasados, porque Dark Souls, por ejemplo, es un Zelda con muchas vitaminas y muy difícil, pero al fin y al cabo es un Zelda. Entonces todos estos elementos fantásticos y tal sirven para recalcar la idea de esa goticidad, digamos, de ese espíritu, ¿no? Entonces la literatura, aparte de verla, pues como ya he dicho, en las características del mundo, la vemos también en los propios objetos, en la propia manera de contarnos la historia. Entonces, como dije antes, Miyazaki no entendía todo lo que leía, entonces él se imaginaba los trozos. Y él nos invita a que hagamos lo mismo con su juego. Entonces, por ejemplo, este es uno de los objetos más útiles, que son los frascos de Estus. Los frascos de Estus sirven para curarte cuando estás pocho. Si no tienes vida, pues te bebes un Estus y te curas.
Esto por un lado nos está dando, digamos, pues una pieza básica en el videojuego, que es el curarse, el recuperar vida, el recuperarte de tu error, no permitirte un pequeño margen para equivocarte y que te puedas recuperar. Pero también nos está dando la información. Si nosotros, por ejemplo, leemos la descripción de este objeto, nos dice: fresco del alma de la guardiana, vive para proteger la llama y muere para protegerla más. Y nosotros decimos: ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿A qué viene esta historia? Entonces, él, que no se enteraba de todo, nos invita a que cojamos las piececitas, investiguemos qué es una guardiana, qué es la llama, por qué es importante una guardiana, por qué es importante la llama, y tenemos todo. Entonces, como una especie de juego de detectives, digamos, lo que en realidad lo que más mola de los Dark Souls, aparte de jugarlo, es luego ponerte el gorrito de papel de plata, sacar el hilo rojo e ir relacionando, e ir descubriendo qué es lo que ha pasado aquí, porque si no prestamos atención no nos vamos a enterar de nada. Siguiendo avanzando en el gótico, nos encontramos con otro género que, digamos, sería el de Bloodborne. Bloodborne, si Dark Souls está inspirado en el gótico en general, como sus características, en Bloodborne le podemos poner los nombres y los apellidos de los autores en los que se han inspirado. Entonces, por ejemplo, tenemos un bicho que está hecho de gente. Entonces tú dices, pues esto obviamente es Frankenstein. O tenemos un castillo en el que llegamos, nos invitan así en un carruaje muy lujoso, y llegamos y está lleno de vampiros. Y tú dices, pues esto es Drácula, claramente. Nos encontramos personajes que se convierten en monstruos, y esto es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Y uno de los bosses, que es un humano y que a medio camino pues se vuelve en un perro gigante y nos ataca, y después claramente Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces aquí encontramos ya el gótico más en todo su esplendor, con sus fantasmas, sus casas encantadas, sus brujas, hombres lobo, vampiros, la ambientación que además es un Londres súper victoriano, todo neogótico, ultra exageradísimo, los cadáveres. Y avanzando en el gótico, si tiramos un poco más para adelante, nos acabamos encontrando con el famosísimo Lovecraft. Y nos encontramos con el terror cósmico. Entonces vamos avanzando y dejan de haber hombres lobo, dejan de haber brujas, y empezamos a encontrar aliens, dioses que no tienen moralidad ninguna, que nos usan a su antojo. Incluso vemos un poquito más allá del tema de Lovecraft, porque si Lovecraft nos dejamos mucho llevar por los pulpos y la gente con tentáculos, también tenía un carácter de xenofobia muy fuerte. Lo que pasa es que ahí Lovecraft un poco expresa su propia xenofobia, y en Bloodborne la xenofobia no la comemos nosotros. Nosotros somos siempre el extranjero, el que llega nuevo y el que sufrimos el rechazo de la ciudad, ¿no? Cuando pedimos ayuda al principio, bueno, se ríen de nosotros o nos echan y esas cosas. Entonces, después de hacer dos juegos muy oscuros, como son Dark Souls y como es especialmente Bloodborne, un juego en el que te curas echándote sangre por encima y que es todo muy oscuro y muy siniestro, Miyazaki dijo, pues vamos a hacer un juego más adorable y más lindo. Entonces tenemos a Déraciné. En Déraciné la literatura es importante porque todo tiene un ambiente súper victoriano y súper de novela de fantasmas, pero aparte porque el libro cobra vida en el propio videojuego, ¿no? O sea, Déraciné es un juego que trata sobre un orfanato en el que tú tienes que ayudar a un grupo de niños. Tú eres un hada, y las hadas recuerdan a Fiona MacLeod, que es en realidad era un señor, pero que escribía con un seudónimo de mujer. Tienen ese tema de la tristeza, el aislamiento, la melancolía, etcétera, etcétera. Y todo esto lo mezcla con otra de las cosas que le gusta mucho a Miyazaki, que no es exactamente literatura, pero es parecido, que es el manga. Entonces él intentó emular toda esa estética de shoujo manga, de personajes adorables, niños cándidos, mucho en plan como la generación del 24 del manga, por ejemplo, muy como Moto Hagi o Ryoko Ikeda y toda esta gente. Entonces, con esta apariencia del orfanato victoriano, él te mete una novela aunque tú seas una hada, te mete toda la trama de historia de fantasmas, porque tú eres una hada, pero tú en realidad eres un fantasma, tú te comportas como un fantasma, parece esto otra vuelta de tuerca. Entonces es otra rama, digamos, del género gótico, que además era muy popular, que era como novelilla
novelilla barata que por ejemplo se ve en la novela de Jane Austen en la avenida no eso, en Northern Abbey, que como que te pone que la protagonista estaba como flipadísima con las novelas góticas, y este es un poco. Entonces en el juego tenemos que usar los libros y ya es como, parece ya la carta final de amor de Miyazaki a la literatura, porque incluso uno de los libros es una referencia a otro juego. Entonces, lo interesante de esto es que a pesar de que el cine sea una gran fuente de inspiración y sea muy interesante, muchas veces nos olvidamos que la parte audiovisual de los videojuegos, lo visual no es solo la imagen movida, sino también es la palabra escrita. Y me parece muy interesante esa mirada al pasado y esa manera de comprender que todo lo que ha pasado hasta ahora nos puede servir para seguir avanzando y para llegar hasta el punto de que crear un género incluso en sí, como son los Souls-like. Y me parece muy guay. Me parece que a la hora de hacer un videojuego, creo que nunca se debe pasar por encima toda la parte narrativa ni literaria. Voy a traer un elemento de sorpresa a esta exposición y voy a hablar de un juego del que estoy obsesionada. Sé que no ha ocurrido en las dos anteriores, sé que os va a pillar por sorpresa. Hola, soy Ana Romero, me han presentado también como Kele y utilizadora de tostadoras para jugar videojuegos. Y voy a hablar un poco de Etrian Odyssey. Sé que estas dos palabras, Etrian Odyssey, son extrañas para el mercado un poco de español, pero para eso estoy aquí, que es Etrian Odyssey. Para jugar. Vale, el Etrian Odyssey es una saga de videojuegos, específicamente es un RPG, son juegos de rol, de la desarrolladora japonesa Atlus, y llevan en funcionamiento desde el año 2007. Dicen que el último que ha salido, ya va a ser el que cierre todo, pero a mí me da que no. Bueno, y el objetivo de este juego, como todo RPG, es llegar a un punto final, en este caso, es superar los 35 pisos que supone el laberinto de Yggdrasil y conquistar aquello que esté, pues, allá bien arriba o allá bien abajo, depende del juego. Para ello, el juego se aprovecha un poco de lo que es la Nintendo DS para utilizar la pantalla de arriba para enseñarnos lo que estamos viendo, ya sea el laberinto o la ciudad, y la pantalla de abajo para dibujar. Esto en parte viene inspirado por cosas que ya ocurren fuera del ámbito de los videojuegos, como son las partidas de rol, las partidas de dragones y mazmorras. De una forma me gustaría ver lo que es el juego, lo que es la Nintendo DS, como un máster al que yo le puedo gritar y le va a dar igual que yo le grito porque es una máquina. Y luego, además de lo que es el laberinto de Yggdrasil, tendremos una ciudad. En cada juego hay una ciudad distinta. Está Etrian, está Heilagard, está Arbor Road, y tenemos además en esa ciudad diferentes personas a la que, uno, poder lanzar nuestros dineros para que nos ayude, y dos, ayudar a ellos también. En este caso he elegido a Mank, que es el ser más puro de toda la saga, que es el niño que está en la posada siempre a ayudarnos, y además donde es el sitio donde se guarda la partida, punto más importante del juego. Y la otra cosa que también lo acerca a los juegos de rol es que nosotros formamos nuestro propio gremio de aventureros con unas diferentes clases predeterminadas, y es aquí donde vamos a entrar nosotros, no tanto como jugadores sino como inventores, porque también Etrian Odyssey nos ofrece un mundo, nos ofrece un lore, pero lo que no nos ofrece, a excepción de dos remakes, es una trama. No nos ofrece una historia con unos protagonistas y un desarrollo con objetivos y relaciones, y eso lo tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Así que, por ejemplo, alguno de los guerreros de ahí arriba puede dejar de ser guerrero número 1 para ser, por ejemplo, Wilhelm el patatero. O también, por ejemplo, podemos coger ese lobo de ahí y que deje de ser un lobo cualquiera a llamarle Good Boy. Es cierto que tenemos un problema aquí, que todos los perros son Good Boy, así que a lo mejor tenéis que ser un poquito más específicos.
Pero esto que estoy contando no solo me ocurre a mí, no solo soy yo que decido juntar muñecos con muñecos. Esto también ocurre en la comunidad de fans. Y he elegido, para no tirarme aquí toda la vida, porque puede suceder que me tire toda la vida hablando de Trian Odyssey, dos plataformas en las que me parece bastante curioso y en las que en algunas hasta he participado un poco. Una de ellas es Reddit y otra de ellas es en YouTube. ¿Qué ocurre en Reddit? Reddit principalmente es el núcleo de los memes, es el núcleo de los comentarios así individuales, pero durante 2 años, de 2016 a 2018, se creó un hilo semanal que se llamaba los Weekly Headcanon Prompts. Mi inglés está de aquella manera, mi garganta está peor, así que es una traducción española, son como nuestros headcanones semanales. ¿Y de qué iba? Bueno, headcanones, cánones propios. Y esencialmente iba de que una persona pues te haga 3 preguntas o 3 situaciones que podrían ser muy simples del tipo ¿cómo ha llegado tu gremio aquí? ¿Qué relaciones familiares tienen? A poner situaciones y que la pregunta fuera ¿qué haría? Ahí llegaron casos muy inverosímiles o cosas que no pueden ocurrir en el juego de ninguna manera, pero se seguían preguntando. Una, por ejemplo, creo que es la que he puesto aquí, vale, es en este post, pero no está aquí, que era la persona más inteligente de tu gremio, que la inteligencia es una estadística del juego, de repente se convierte en un cachorrito. ¿Qué hace tu gremio? Y entonces las personas podían responder con todos los gremios de todos los juegos las preguntas que quisieran e incluso poner sus propias preguntas. Yo participé en en 2017 y me ocurrió algo parecido como lo que me ocurre en Twitter. Yo en Twitter sigo mucha gente que escribe, mucha gente que hace arte, como esta señora de aquí. Y entonces como que gracias a ello me da como el gusanillo de pues yo también quiero pintar, yo también quiero escribir. Y me ocurrió algo parecido en este hilo de pues yo también quiero que la gente sepa de mi gremio y de mis cosas y de cómo son mis niños favoritos. Y la verdad es que eso me parece muy bonito. Y nos pasamos a la comunidad de YouTube. La comunidad de YouTube son vídeos. Y esencialmente son vídeos que pueden ser de gameplay o de cómo voy a vencer a este boss de la forma más ridículamente poderosa o cómo venzo a este boss con los ojos tapados, sin objetos, sin armas y con la guitarrita del Guitar Hero. Bueno, eso es Dark Souls. Metro Odyssey les queda poco. Y varias cosas que vi en muchos de estos vídeos es que en algunos de repente me ponían sus historias propias. Por ejemplo, pues este bicho ahora no está en mi gremio porque le ha dado un bajón con la otra pelea, que no tiene nada que ver con el sistema de juego, sino porque al señor o a la señora le ha dado la mismísima gana que el perro ya no esté. Y otra cosa que a veces solía suceder eran colaboraciones de gremios entre personas. Por ejemplo, de repente salía un arquero que yo había visto a otro usuario y dice no, es que está colaborando no sé qué, son 2 gremios que se han juntado. Y eso es un poco señal de que las historias, o sea, las peliculitas que se montan no están separadas, no son islas aparte, no es mi Etrian y tu Etrian y el otro Etrian, sino que se pueden juntar. Y esto en parte puede parecer un poco extra porque ¿por qué narices me estás contando la vida de tus personajes? Yo solo quiero saber con qué arma te has cargado al jefe que llevo ya medio mejonel. Pero en parte es bonito porque significa que el jugador se ha involucrado, se ha metido de lleno en el mundo, ha empezado a imaginar, ha empezado a crear y eso es bastante, en parte espectacular. Yo no imagino crear un juego que me digan pues yo he creado aquí un lore de la leche gracias a lo que tú has montado. ¡Wow! Y en general un poco también para ver de cara a la corporación, es que Atlus en general esto no lo ha tenido tanto en cuenta, se siguen centrando más en las mecánicas de puedes dibujar tu mapa, puedes vencer a bichos muy grandes, pero no ha tenido tanto en cuenta el factor imaginación. Lo máximo que yo me acuerdo es en las promociones del 5º juego que en Japón salió hace 2 años, 3 años, que sí te dejaban en una página web montarte tu propio gremio y luego te hacían la pregunta abajo de ¿por qué? Y bueno, el problema también es que no era tanto para ver la diversidad que puede haber de gremios, de personajes, sino también para un poco hacer
el gremio tipo, como cuál es el gremio más popular de todos, y en general sí que me gustaría, si Atlus tiene la maravillosa idea de seguir sacando juegos, aunque la 3DS esté un poco muertita y enterrada, que sigan recuperando un poco ese factor historia, ese factor de montarnos nuestras propias peliculitas, porque en general Etrian Odyssey no es tanto haber superado este puzzle o haber ayudado a esta persona o los amigos que nos encontramos por el camino. Etrian Odyssey, para mí lo que más me llamó la atención es que en parte, de verdad, las historias de Etrian Odyssey son las nuestras. Y muchas gracias. Os traigo amor. Bueno, pues como hemos hablado antes un poco de la narrativa de videojuegos y de cómo nos muestra el escenario y que tenemos muchos tipos de narrativa y narración, para mí el videojuego es a día de hoy, por decir, el medio más inmersivo que puede existir. Me explico. Vamos a pensar en los sentimientos que nos puede traer la literatura, que nos pueden traer películas o incluso videojuegos. Está el sentimiento pues, de relajación, como hemos dicho antes en el Stardew Valley, o incluso hay mucho terror. ¿Y por qué hablo de la inmersión? Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo una película de terror o estamos leyendo un libro de terror, ese medio tiene unas características para hacerlo terror. Por ejemplo, en cine se utiliza mucho la música, etc., la fotografía. Sin embargo, siempre que estamos viendo una película, le está pasando a una... ¿Se me oye bien? Sí. Se le está pasando a una tercera persona. ¿Cuántos no hemos estado viendo una peli y de repente sabemos que el asesino está detrás de la puerta y le decimos que no entres, que te matan? Y la matan. No sé. Pero claro, ¿qué pasa en videojuegos? Que nosotros llevamos el mando. Entonces nosotros sabemos que si entramos en esa habitación van a pasar cosas muy chungas. Pero si queremos que el juego avance, tenemos que entrar en esa habitación. Y ahí está el complicado. Y bueno, pero esta charla va de amor. Así que también tenemos videojuegos románticos. ¿Qué es un videojuego romántico? Es un juego donde nos ponen diferentes hombres o mujeres y nuestro objetivo final es ligárnoslo. Un ejemplo de ello sería el Mystic Messenger, los señores del Mystic Messenger, que es un juego donde entras en un chat con señores y es del móvil, podéis bajároslo ahora mismo, gratis, y entonces hay diferentes señores y tú decides a cuál vas a ir. La gracia es que este juego es a tiempo real. Hay chats a las 7 de la tarde, que si no entras en ese chat lo pierdes y te pierdes la historia y te pierdes las cosas románticas que te ha podido decir tu señor. Y puedo decir, vale, una película también hay señores que me pueden gustar y me puedes decir, ay, qué guapo es Edward Cullen, ay, Crepúsculo, no sé qué, pero yo no me... Otro. Pero yo no me levanto a las 3 de la mañana para ver las últimas noticias de Edward Cullen. Pero yo me he puesto alarmas teniendo examen al día siguiente para no perderme el chat del Mystic Messenger. Ay, qué triste es mi vida. ¿Qué pasa cuando en videojuegos y en todos los medios audiovisuales, cuando tenemos el comienzo de este tipo de relaciones románticas, que siempre jugamos con la idea del amor a primera vista? Cuando nos presentan a personajes, nos los presentan como trozos de carne. He puesto aquí 2 ejemplos para que veáis que nos ponen la edad, el peso, la altura, y entonces, bueno, las cosas que nos gustan y tal. Y entonces tú ya te sugestionas y decir, vale, este señor tiene unas características que a mí me gustan. Y ya el señor durante toda la partida puede decir que mata gatitos, que a ti te va a parecer asombroso. ¿Qué pasa? Que en audiovisuales es muy difícil perder este factor. Incluso en literatura, porque en literatura hablamos de descripciones de los personajes también.
aquí es donde, bueno, lo que pasa es que en la vida real no existe el amor a primera vista. Las relaciones reales se van construyendo poco a poco. Por ejemplo, yo tengo la anécdota con mi mejor amiga que al principio nos llevábamos a matar, pero matar. Eso ahora mismo no es así porque he dicho que es mi mejor amiga. Bueno. ¿Y dónde podemos ver la construcción de esas relaciones? A mí me gusta mucho el ejemplo de Portal 2, que Portal 2, bueno, Portal en sí es un juego de puzzles donde tu enemigo principal es una inteligencia artificial, está de aquí, que está un poquito obsesionada con la ciencia. Quiere... un poquito solo. Su objetivo es hacer cosas para que la ciencia continúe y avance, y tu objetivo es pues, sobrevivir. La cosa es que tú vas forjando unas relaciones y en este punto, cuando te presentan a la IA, no tiene nada que lo asimile a una persona, que lo asemeja a una persona. Te podían haber puesto una lámpara al lado y tus sentimientos serían iguales. Pero en Portal 2 lo que ocurre es que por cosas que es que me cuesta mucho no hacer spoilers, os tenéis que unir para salvar el día. Y entonces en esa unión se va forjando una relación. Pero no todas las relaciones tienen que ser románticas, ¿eh? Venimos a hablar de amor, pero hay muchos tipos de amor. Tenemos un artículo en la web que habla sobre hijas de los hombres, que es sobre paternidad y maternidad en videojuegos. Esa idea de madre o de padre, que por ejemplo no aparece mucho el hecho de la madre en el videojuego, pero sí que tenemos mucho señor que adopta a una niña. ¿Qué pasa? Que yo sí creo que en Portal tenemos esa relación madre e hija que se va, pero no te la muestran desde un principio, porque como hemos dicho, el amor se va construyendo. ¿Cómo os digo yo esto sin hacer spoilers? Pues haciendo un pequeño spoiler. Para contaros el final de Portal, de los dos Portal, siempre terminan con una canción. La primera canción se llama Still Alive, que la canta GLaDOS, que es la IA que hemos dicho antes, y lo que te dice es que sí, me la has jodido bien aquí, pero yo sigo viva y voy a seguir haciendo mi ciencia. Y me da igual lo que hagas tú, que yo voy a seguir aquí. Pero la segunda canción, una de las segundas la segunda canción del segundo juego es Cara Mía. Por las cosas que pasan en Portal, se construye esa relación entre GLaDOS y tú, y GLaDOS te canta una canción que habla sobre lo mucho que te quiere y que quiere que estés lejos de la ciencia, pero lo hace en italiano porque mira, te quiere pero no, o sea... Y en este término me gusta mucho también, hemos hablado de narración y narrativa. Hay una canción también, que es parte de la banda sonora, que es cuando tú tienes el cubo de compañía, que esto aquí sí hablamos del amor a primera persona, porque te plantan el cubo y aunque es un cubo, te dicen que es tu mejor amigo. Entonces ya tú vas como sugestionada a que, vale, te quiero. Pero bueno, y la idea es que cuando salen los puzzles con el cubo de compañía, tenemos la canción de Love as a Construct, que es el amor es una construcción, ahí la charla. Y esta canción es una distorsión de elementos mecánicos, que si tú pasas el puzzle rápido, te quedas con los elementos mecánicos. Pero si estás el suficiente tiempo en el puzzle, empezaremos a escuchar el cara mía, para hablar de que efectivamente las relaciones tienen que tener un tiempo para construirse. Y así, solamente quería deciros que, como sabemos todos, el mejor amor es el que nunca te esperas. Y ya está. Jugaos al Portal.
Hola, vale. Bueno, yo, para sorpresa de nadie, voy a hablar de Final Fantasy. Y voy a hablar concretamente de Final Fantasy IX. Vale. Antes de empezar a hablar de Final Fantasy IX, tengo que hablar de la saga un poco de Final Fantasy. Vale. Final Fantasy IX sale en el año 2000 para PlayStation 1 y es el último juego de la saga que sale para esa consola. Final Fantasy es mucho más antiguo, es una saga que empieza en 1987 y no surge como saga. De hecho, no hay una correlación narrativa ni de personajes ni de nada entre juegos, a no ser que sea explícito como Final Fantasy X-2. Entonces, cada juego, el 2 no tiene nada que ver con el 1, salvo determinados elementos estéticos y narrativos y de mecánicas que hay en cada uno. Quizá el elemento más característico que hay en un Final Fantasy es sigue una ambientación fantástico-medieval, medievo TM, que es coge Japón, dice esta estética europea de castillos es esto guapa, la metemos toda en una batidora y vamos metiendo distintos, sin ningún tipo de orden ni concierto. Y claro, si es fantástico medieval, pues tenemos imperios, tenemos reinos, tenemos princesas, tenemos visibles malvados, etc. El set completo. Otro elemento bastante importante siempre en la saga son los cristales. Normalmente la mayoría de juegos tienen el motor narrativo es el cristal. Se han puesto pochos y hay que sanarlos, los han robado y tenemos que recuperarlos, se han destruido y viene el apocalipsis y hay que salvar el mundo. Siempre los cristales suelen estar más o menos presentes. Otro elemento, ya es a nivel mecánico, son invocaciones. Una característica es que hay invocaciones, que son bichos poderosos, que tú invocas y ya está. Cada juego hay como un set básico, Shiva, Ifrit, Lamu, que están más o menos comunes en todos los juegos. Y luego ya hay pues específicos de cada juego que a veces se repiten, a veces no. Otra característica, al menos hasta Final Fantasy XII, es siguen una mecánica de combate por turnos. Tienes una barrita y hasta que la barrita no se llena tú no puedes hacer ninguna acción. Lo mismo para el enemigo. También hay una serie de razas comunes, los más conocidos son mogulis y chocobos. Los chocobos no se comen, digan lo que diga la gente. Y nombres que se repiten, que esto es un poco más secundario, pero siempre hay un señor que se llama Cid, que tiene que ver con barcos voladores, o ingeniería, o lo que toque. También están Bits y Wets, pero esos sobre todo se conocen desde Final Fantasy VII, que se mueren al principio. Otro elemento que tienen característico es que hay barcos voladores para desplazarte, sobre todo al final del juego, porque es lo que te permite ir a cualquier punto del mapa. Y para terminar hay un sistema de más o menos clases rígidas, según lo que sea el juego, pues más o menos rígido, tienen la parte más clásica de guerrero, monje, mago blanco, mago negro, y luego pues clases específicas de los juegos como guerrero dragontino, mago azul, mago rojo, mago verde, el arco iris completo. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque los otros dos juegos que hubo de Final Fantasy en PlayStation fueron el 7 y el 8. Como podéis observar, esto tiene un poco de fantástico medieval. Fue bastante rupturista y de hecho Final Fantasy VII es la imagen que se tiene tradicionalmente de Final Fantasy porque es el que explotó y se hizo súper popular en todos sitios y además están ahora que parece que el remake sale de verdad. Y bueno, el Final Fantasy VII, eso es la ciudad de Midgar. El juego empieza siendo una banda de ecoterroristas que va a dinamitar la malvada corporación que está explotando el planeta. No hay política en los videojuegos, ya lo sabemos. El 8 es un poquito más turbio porque va de una escuela donde entrenan a niños huérfanos para que maten brujas. No he jugado a ninguno de ellos. ¿Vale? Pero lo que sí es eso, es como muy rupturista respecto a los anteriores juegos. Otra cosa bastante curiosa que tienen ambos juegos es que esas clases rígidas que he mencionado antes no existen. Las mecánicas van, pues, tienes un objeto y con ese objeto, pues, tu guerrero puede invocar, hacer magia, según lo que toque la esperita. Y entonces llega Final Fantasy IX. Después de todo esto rupturista, pues dijeron, oye, queremos volver a lo que teníamos antes, volver un poco a lo clásico. ¿Y qué hay que nada más clásico que volver al fantástico medieval? ¿Vale? Esto es la ciudad de Lindblum, como se pronuncia, lo he oído de las dos formas. Y ese castillo gigante es la ciudad más industrializada que hay en el juego. ¿Vale? Entonces, pues, medievo, pues tenemos, esto es un ducado.
Está también el reino de Alexandria con su princesa, su reina y un reparto de poderes feudalista. Aparte de esta estética medieval, pues se vuelve un sistema de clases rígidas, ¿vale? Estos son los 8 personajes de la partida. Cada uno de ellos tiene su rol asignado y va a ser siempre el señor Cookie va a ser siempre un mago negro, va a lanzar magia negra y solamente puede llevar las armas asociadas a mago negro. El ladrón siempre va a ser un ladrón y así con cada uno de ellos. Incluso lo que es maga blanca e invocadora, una está más centrada en magias blancas y otra más en invocaciones más tochas. ¿Vale? ¿Por qué parte de estas clases rígidas? Que es a lo que voy con lo de la narrativa, no solamente he venido a hablar de Final Fantasy IX porque me flipa muchísimo este juego. Viene porque en la historia las invocaciones solamente lo puede invocar una determinada raza de personas, es una raza que está casi extinta. Entonces, si de repente tu mago Nerukuki se pone a lanzar invocaciones y estás diciendo no, es que no hay nadie que pueda invocar en el mundo, en la miniatura se está invocando, nadie puede invocar en el mundo, algo va mal. Entonces se vuelve ese sistema de clases rígidas. En cuanto a la historia, no es también muy tópica, muy clásica, muy típica. El de la izquierda, el señor guapo rubio, es un ladrón que tiene como misión secuestrar a la princesa Garnet von Alexandros XVII, ¿vale? Historia tradicional, también historia romántica, tan horrible y tóxica como parece a simple vista, pero bueno, yo les quiero mucho. Aunque allí tan le daba de hostias de 2 en 2 hasta que fueron impares. Bueno, entonces llegamos, nos encontramos con la princesa, que bien, que no hay que poner, no tenemos que patearnos el castillo entero mientras es la representación teatral para secuestrar a la princesa, nos ven bien a nuestros brazos, qué bien, hasta que de repente nos parece, sois un ladrón, vale, perfecto. Entonces llega el momento mágico del juego. Primero, a media hora del juego es, por favor, partir con una persona, os pediré un favor, y aquí viene la innovación. ¿Podríais secuestrarme? ¿Vale? Esto te descoloca a ti para empezar y a Gitán para también, ¿vale? Es decir, me pide me perdona ya a mí. ¿Vale? Entonces, eso es aquí donde viene la innovación. Es una historia clásica, pero el juego lo intenta, ¿vale? Dentro de las limitaciones técnicas y narrativas, pues el juego lo va a intentar, empezando por eso, porque la princesa te pide que te secuestre. De hecho, este es el momento clave de todo el juego, es con vuestro permiso procederé a secuestraros. Es bastante relevante también porque Garnet pues tiene una evolución que a mí me gusta mucho, porque pasa de necesito salir del castillo, llévame porque aquí se está liando parda y no sé muy bien qué hacer, a acabar ella tomando las decisiones que toca. Luego esto es una cosa que me gusta mucho también de que innovó este juego, ¿vale? Sigue un estilo estético que se llama Super Deformer, que básicamente son diseños de personajes más pequeñitos, con miembros más alargados. ¿Y por qué es relevante que sean pequeñitos? Porque entran en la pantalla, ¿vale? Final Fantasy VIII tenía una parte limitada de 3 personajes porque no entraban literalmente en la pantalla. Esto cambia con Final Fantasy IX, los hacen más pequeñitos y vuelven a 4 personajes, que es el número de personajes que había en los primeros Final Fantasy. Es todo el rato Final Fantasy va volviendo a los orígenes, todo el rato, con pequeñas cositas. Esta es una de ellas. También he comentado lo de las clases rígidas de invocaciones, es algo que considero innovación porque el juego considera que te va a quitar a ti poder como jugador respecto a los otros juegos porque quiere contarte una historia y en esa historia pues implica esa limitación mecánica, ¿vale? Luego además es una historia, ¿vale? Como podéis ver es una cosa como muy bonita, muy de colorines, ¿vale? Es una historia bastante bestia, aquí van spoilers del CD1, no, del CD2, básicamente a la princesa Garnet le salen los espíritus de invocación su madre para cometer un genocidio. Así, tranquilamente, pero fijaos qué cookie es todo, ¿eh? Qué bonito, cómo brilla. De hecho, ahora volveré sobre lo de los espíritus de invocación y el genocidio, ¿vale? Luego otra cosa bastante interesante es que la geografía... Vale, no puedes ir a cualquier punto del mapa en cualquier momento, esto es ya del final del juego, sino que la geografía pues te limita las áreas a las que puedes ir
pero no es, bueno, pues ponemos montañas y pueblos separados, no. En el continente donde empiezas inicialmente se llama el continente de la niebla, y hay una niebla que cubre todo y que llena todo de monstruos. Entonces, solamente hay casas y edificios en las zonas altas, porque abajo te comen los monstruos. Así que todo el reparto de geografía, de sitios a los que ir, pues está muy muy condicionado por ese hecho. De hecho, hay otro de los continentes, el de abajo a la izquierda, que no tiene ningún tipo de playa, entonces tú, cuando hay un momento que te dan un barco y podrías ir ahí, pero no es el momento de la historia, entonces le ponen todo acantilados y solamente vas a poder acceder con barco volador cuando te toque. Que es otra vez limitarte y usar pues el entorno en este caso para frenarte un poco. Y entonces para terminar, pues dos de las mecánicas que más me gustan de este juego, una son lo que se llama las STA, secuencias de tiempo activo, que es básicamente cuando tú entras a una ciudad, pues cada uno de los personajes va a ir a su rollo y normalmente pues tú no sabes qué pasa con ellos, manejas un personaje y es el que te da la información. Salvo en este juego que cuando pasan esos momentos y las componentes del grupo se dividen, tú cuando cambias de estancia te sale un mensaje y tú puedes darle a select y puedes escoger ver una secuencia de tiempo actual, que no es más que un vídeo breve de menos de un minuto donde te muestra qué va haciendo cada uno de los personajes. Inicialmente querían que esto pudiera pasar en cualquier momento del juego. Vale, Final Fantasy IX tiene 4 CDs y a la Play le cuesta. Entonces dijeron no, cortad. Y creo que debe de haber como unas 79 secuencias de tiempo actual en todo el juego, porque es lo que te dice el lore. Vale, y luego para terminar, lo que mencioné antes del genocidio y los espíritus de invocación, pues esto es spoilers, pero es bastante relevante. Pues la secuencia de acontecimientos que tiene Garnet es de: me fugo del palacio porque a mi madre hay un visir malvado que le está comiendo la oreja y está haciendo cosas raras. Mi madre me secuestra porque el visir malvado le ha comido la cabeza y me quita los espíritus de invocación. Entonces decide que ya no le soy útil y me manda a asesinar. Las salvas. Oyes, entonces lo siguiente que ves es cómo los espíritus de evocación que te ha cogido tu madre los usan para empezar a cometer genocidios. Aún así sigue siendo tu madre, la tienes cariño y hay un momento en que va a exterminar otro continente y conquistarlo y dices, bueno, vamos a intentar pararla y dice oye, aquí hay un espíritu de invocación, a lo mejor te puede valer. Sorpresa, no puede usarlo, de hecho si lo usa probablemente mate ella misma a su madre, entonces Garnet contempla imponente cómo su madre muere por culpa de los espíritus de invocación que le han quitado. Lógicamente, pues pasa a ser reina. Y como no estaba teniendo suficientes desgracias la pobre, en su primera semana de reinado llega el visir malvado y ataca la ciudad, casi exterminando a todo su reino, pero aquí ya salvan un poco el día. Lógicamente, después de esto, llamémoslo trastorno de estrés postraumático, Garnet no habla. Garnet se queda muda y tú dices, bueno, en las secuencias pues no hablará, puntos suspensivos. Ya habla en tu grupo de combate y en tu grupo de combate de forma aleatoria te saldrá un mensaje diciendo Garnet no ataca este turno. Entonces, es una forma bastante interesante de trasladar este trauma a la mecánica del juego. Y con todo esto es que, aunque esto no deje de ser una historia de un ladrón secuestrando a una princesa en un mundo fantástico medieval, donde la cosa acaba liándose parda y hay que salvar el mundo, pues con las herramientas que tiene trata de innovarlo, aunque sea diciéndole por favor que la princesa pida ser secuestrada. Y ya está. Sí, preguntas. El día del pendrive con fotos de los niños de emergencia. ¿Alguien pregunta al público? Chicas, os podéis unir. Siempre buscamos gente. Si no, ponemos fotos de Final Fantasy. No pasa nada. No, sí, seguro que a datos ¿Os pasamos micro o habláis? No, sí. O sea, hemos visto ahí todo el tema narrativo, todo el tema de la interacción del jugador. Cuando hablamos de, por ejemplo, juegos como los de BioWare, Mass Effect, como Dragon Age, que ahí están las propias decisiones de Jeff Luton
más. Eso, ¿tenéis ahí alguna opinión sobre si si influye tanto como dicen, o si esas decisiones son tan decisivas como nos hacen creer, o si esto es publicidad, o cómo influye también eso en A ver, yo no he jugado BioWare. ¿Vale? No, o sea, a mí o me dais dinero para comprar cosas en las que pueda jugar yo BioWare, o lo siento. Pero lo que dices de las decisiones, hay juegos en los que sí vale y juegos en los que no. Yo jugué a uno que sí tiraba mi ordenador de milagro, que se llama The Cat Lady. En The Cat Lady tienes una señora que está muy mal, que al principio del juego lo que hace es suicidarse. Pero la rescatan y la cosa... Vale, vamos avanzando un poco y conoce a una chiquilla. Vale, entonces nuestra protagonista se da cuenta que tiene a la muerte detrás. Y dice... Y es una chica que sabes que va a morir porque tiene cáncer terminal. Al final del juego hay una decisión... O sea, ocurren ciertas cosas, un montón de movidas. No te digo nada porque quiero que te juegues de Cat Lady porque es una maravilla. Tiene el mejor dúo de personajes en el juego, punto y final. Si no, está la salida. En la que puedes decidir si morir... O sea, hay un personaje bastante asqueroso que de repente decide soltar, no sé qué tipo de gas, pero un gas en el que nadie sale vivo y no hay máscaras suficientes para todos. Y te deja una decisión de ponerte la máscara a ti sabiendo que puedes revivir o poner la máscara a la chica que sabes que va a morir. Afecta al juego y creo que es un juego en el que consigue afectar a la historia porque en todos los juegos que he jugado me parece que no sé cómo narices me están dejando tomar una decisión tan cruel sabiendo que yo soy inmortal. O sea, hay un ser en lo que es entre el mundo de los vivos y los muertos que se asegura de que yo no la palme hasta que cumple mi misión. Y en este caso sí que afecta, te da un final horrendo, que yo por supuesto no he jugado. Y eso, o sea, sé que me he ido un poquito de por allá porque no he jugado, no he tenido la suerte o las posibilidades materiales para jugar a BioWare, pero creo que si está bien montado, las decisiones no solo pueden afectar a la historia, sino que te pueden afectar a ti. No sé si quiere decir alguien algo más. Yo quiero hacer un comentario sobre BioWare, es que en los primeros juegos, en Mass Effect, arriba están las opciones buenas, abajo las malas. Es lo más relevante que sé de ahí. No, pero, a ver, dentro de lo de afectar a la historia, pues esto es un poco las limitaciones técnicas que hay, es decir, tiene que entrarte en el CD y en el parche de día 1 que te bajes. Y dentro de lo que hay, pues puedes modificar más o menos. La verdad es que no suelo jugar ese tipo de juegos, son más historia lineal. Yo, viniendo a lo que decíamos, al final BioWare es un tipo de juego, supongo que tu pregunta no sé dónde estás ahora. Vale, has desaparecido. Supongo que más que en BioWare iba en general a las decisiones en videojuegos, ¿no? O sea, BioWare es uno... Es el gran ejemplo. La gente siempre lo comenta y cuando se enfada un montón la gente con el Mass Effect 3 también. Sí, también es verdad que ha habido muchos juegos donde la idea es que a ti te da esa interacción con el usuario, porque a nosotros nos gusta, o sea, estamos jugando un juego, hemos dicho antes, cuando estás en un videojuego estás en primera persona, y entonces a ti te gusta que ese juego te diga algo. Hay juegos ahora que se ríen de eso un poco, y yo me acuerdo en el Fantasy Life así que te daban la única opción que te permiten en todo el juego y es ¿estás de acuerdo? Y las dos opciones son sí, sí. Y bueno, nosotros en nuestra vida diaria también te pregunto a ti en eso. Hay opciones que elegimos como coger un trabajo o lo que sea que sí que influyen, pero comer hoy pollo o comer pescado tampoco influye tanto, realmente yo creo... The Walking Dead sí. Bueno, vale. El pollo recordará eso. Realmente, pero no en The Walking Dead no todas las opciones influyen tanto también. O sea, luego está Pero te lo dicen para que te metan bien. porque realmente es eso, The Walking Dead tiene sus finales, pero son parecidos al final. El único juego donde creo que todas las opciones importan ahora mismo es Detroit. Y en Until Dawn también. En Until Dawn. Sí.
que te puede salir final malo o peor. No, hay final bueno, pero es difícil. Y bueno, ya un poco más allá de que influyan o no directamente, sí que es cierto que prácticamente todas tienen que ver con la moralidad. Y sobre todo con tu moralidad de jugador y cómo quieres aplicar tu moralidad de jugador a ese personaje. Pero, por ejemplo, yo cuando jugué The Witcher decidí que mi Geralt iba a ser buena gente y nunca iba... Vale, le devolvía las cosas a la gente, no robaban las casas. Y a veces te ponen decisiones morales y dices, joder, lo que te dice el juego, lo que te dice el propio juego, el mal menor, y tú dices, no quiero tomar esta decisión, pero hay que hacerla. Y mi Geralt es buena persona, porque yo quiero que sea buena persona, porque quiero que me represente a mí como jugadora, pero tengo que hacer algo que va a afectar a 10 personas o a 500, o no lo sé, o sea, las decisiones. Entonces, sí que igual no tanto influir directamente en la propia trama, porque al final son caminos programados que te permite o no, salvo juegos específicos tipo Detroit, Until Dawn, etcétera, que se basan en eso, moralidad. O sea, si tú puedo salvar a esta gente, la decisión, uy, no voy a hacer spoiler porque es la decisión del Soma, pero tienes una decisión en Soma que bueno, pues pausas el juego y estás pensando y pasa... Realmente no sabes si va a pasar algo o no, y da mucho miedo, porque es una decisión sobre ti mismo y sobre otro tú. Bueno, jugad al Soma, ¿vale? Solo hay una decisión y es esa, y en ese sentido es duro. Y también es parte de la narrativa hacer sentir cosas al jugador y forzarle a veces a hacer cosas que no quiere. O sea, elegir algo que dices, es que no me gusta ninguna decisión. Ya, pero entonces algo tiene que pasar algo, o sea, tengo que dar algún botón al que sea. Y también... ¿Alguna pregunta? Me han avisado que eran 10 minutos, aprovechar. Última oportunidad. Bueno, los 10 minutos también, bueno, aprovecharse muy bien, haciendo preguntas. Muchas gracias.